Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Le habla Handa Silva del canal Electrónica Handa Silva. En este caso tengo dos fuentes de alimentación conmutada porque voy a explicar justamente lo que vimos un poquito ayer con respecto al VCC, ¿ya? Muchas personas no sabían de dónde sale el VCC, de lo que viene siendo el integrado, y hoy vamos a hablar un poquito justamente o reforzar ese tema. Se trata de la resistencia que se conoce como STAR, así de esta manera, OUT, así. Ya, para nosotros, este término de start out significa arranque. Arranque. Esta resistencia start out puede ser una, puede ser dos, tres o incluso hasta más. Ya, ¿qué es lo que hace básicamente? Bueno, esta resistencia, que realmente para serte sincero, hoy en día se pueden encontrar en muchas fuentes, pero ya casi no se utiliza ese método de la resistencia start out externamente. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hay personas que no me entendieron muy bien el tema referente. Fíjate, en la mayoría, bueno, en las primeras fuentes de alimentación de monitores, de televisores LCD, de televisores TRC, la resistencia de Start Out, nosotros teníamos o tenemos un punto que se conoce como el V+. El V+, va a entregar típicamente 300 voltios. Cuando estamos a línea de ¿qué? De 220 alternos, ¿verdad? Cuando estamos a una línea de 110 ya el voltaje no son 300 sino que son 160 aproximadamente, un poquito más, un poquito menos. Pero es lo mismo en el fondo, ¿por qué? Porque la resistencia Start Out, ¿verdad? Va a tomar ese punto, aquí lo tenemos, V más 300, vamos a tener un circuito integrado, aquí lo tenemos, donde uno de sus terminales vamos a suponer el 8, el VCC, ¿verdad? Y acá en esta zona sale por lo menos una, voy a ponerte por lo menos una resistencia. Es para que tú me entiendas qué es el Start Out, que es la resistencia de arranque. La resistencia de arranque justamente está, muchachos, para alimentar al pin VCC. Acá lo vamos a tener. Obviamente en el pin VCC siempre va a ir acompañado, por ejemplo, fíjate acá en esta fuente de alimentación, acá tenemos, fíjate este capacitor, aquí dice 35 voltios. Este es el capacitor del VCC, muchachos. Acá, mira, aquí tengo otra y mira, aquí tengo 25 voltios. En fuentes más grandes pueden ser 50 voltios. Pero pueden ser 25 voltios, 35 voltios, 50 voltios. Es decir, que en este punto nosotros vamos a tener un pequeño capacitor. Así. Vamos a poner a tierra. Perfecto, el positivo, el negativo. Donde la resistencia de arranque va a alimentar directamente a la parte del VCC y a la parte del capacitor. Hay algo que debemos tomar en cuenta. Cuando tú conectas la fuente de alimentación, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar directamente? Bueno, que el integrado no está alimentado. Cuando tú la conectas, la resistencia de arranque toma parte de ese voltaje, reduce significativamente ese voltaje, por ejemplo, hasta alimentar con 12 voltios el capacitor y el pin VCC. Cuando ya empieza a trabajar lo que viene siendo el circuito integrado, nosotros vamos a tener el devanado primario del transformador chopper, y en este punto de uno de los devanados del primario, no estoy hablando del punto del V más alto porque ahí va a llegar tanto el voltaje de 300 voltios, pero vamos a tener un devanado auxiliar, ¿verdad? Del transformador, que va a empezar a alimentar al IC. ¿Con qué? Bueno, con un diodo típicamente, ¿ya? Que se va a ir directamente al VCC. ¿Ya? Entonces, una vez que ya este devanado con el diodo respectivamente me alimenta el VCC, este ya queda conectado, pero básicamente queda por fuera. ¿Ya? Ahora, ¿en qué momento ocurre esto, muchachos? Esto sucede, para serte sincero, esto sucede muy rápido. ¿Por qué? Porque cuando apenas se conecta la fuente a la red, el condensador del VCC del integrado empieza a cargarse a través de la resistencia de Start Out. Es esta resistencia la que nos ayuda a cargar al capacitor.
del VCC. Ese condensador se carga en cuestión de milisegundos. Una vez que el voltaje en VCC llega al umbral de start out, ya del IC, ejemplo, vamos a suponer 12 voltios típicamente, el controlador enciende y comienza a oscilar. ¿Qué va a pasar en ese momento? El devanado auxiliar del transformador chopper, de la parte primaria, empieza a alimentar al IC por medio de ¿qué? Por medio de un diodo y reemplaza la función de la resistencia. Ahora espero que me entiendan. Ahora, tomemos algo. Este proceso es tan rápido, muchachos, que si ustedes lo midieran con el multímetro digital no pudiera. Este proceso se hace básicamente con el osciloscopio. Ustedes pueden hacer esa prueba con un osciloscopio viendo cómo se hace ese proceso. Ahora, tienes que tomarme en cuenta el siguiente punto. El start out ya no es común. Ya no es común. Hoy en día el circuito integrado maneja otro proceso, que eso lo expliqué ya en la clase pasada y que no quiero volverlo a explicar. Hay otro proceso donde el mismo integrado maneja un regulador internamente que hace ese proceso de autoalimentación. Ya, para que lo tomen en cuenta. Ahora, espero que sí me haya quedado claro esa parte. Y esta resistencia justamente viene del bus positivo, el bus DC, que es el capacitor electrolítico principal. Reduce, puede ser una resistencia, 2, 3, como lo dije antes, varias, hasta llegar directamente al capacitor. Eso sucede rápido, se carga, es decir, llega entre el punto VCC y el capacitor. El chi empieza a oscilar, el devanado empieza a trabajar, el diodo alimenta y automáticamente la resistencia se da por perdida, por decirlo así. O sea, queda conectado, pero ya no juega un papel fundamental. Eso es lo que quiero que me quede claro. Ahora, ya no es común. ¿Por qué? Porque el circuito integrado tiene un sistema diferente de trabajo. ¿Ya? Eso lo puedes ver en la clase pasada que se titulaba ¿De dónde sale el VCC de los integrados? ¿Ya? Es fundamental entenderlo. Ahora, problemas comunes que suelen suceder con esta resistencia. Uno de los problemas más comunes que puede ocurrir es que la resistencia se abra. Si la resistencia se abre, la resistencia de arranque se abre o se aumenta el valor correspondiente al valor nominal de la propia resistencia, ¿qué es lo que pasa? El integrado nunca recibe la tensión de arranque y la fuente queda muerta, es decir, no oscila. ¿Ya? Entonces, este tipo de resistencias son de alto valor, 47K, 100K, 220. ¿Y por qué se utiliza altos valores? Para limitar justamente la corriente. Viene desde el bus DC, desde el pin positivo hasta lo que viene siendo el pin VCC del integrado y el positivo del capacitor. Espero me hayas entendido y me hayas comprendido esta parte, que es fundamental, que es la resistencia start out. ¿Ya? Suscríbete al canal para más aprendizaje de fuentes de alimentación conmutada. Un fuerte abrazo, le habla Handa Silva del canal Electrónica Handa Silva.